Curuchet, el vicepresidente del Banco Ciudad, está con nosotros. Gracias por haber venido, Juan. ¿Cómo te va? Un gusto, María Julia. ¿Cómo Bien. estás? Bueno, hay un tema que ha despertado la reacción del Banco Ciudad y es este pedido de información de parte del Banco Central sobre las operaciones en dólares, en que entre todas las empresas a las que se le ha pedido esta información se incluye el Banco Credit Cop y el Banco Ciudad. Leí por ahí el fin de semana que están analizando la posibilidad de hacer un planteo judicial al respecto, de ver si es constitucional la norma. ¿En qué está eso? Esto es como un endurecimiento más del cepo, es un tipo más de operación, en este caso, digamos, bajaron el monto por el cual hay que informar y consultar al Banco Central antes de hacer la compra de dólares. Pero en realidad se refiere a un universo bastante pequeño, que son los pagos que los bancos hacemos a las tarjetas de crédito. Así que yo creo que cuando lo estudiemos bien, no sé si pasa a mayores. Es molesto, es una cosa que para mí no tiene sentido, es dudoso en su legalidad, pero no justifica un conflicto. ¿Crees que el gobierno está haciendo algo para detener la salida de dólares que está perjudicando y se está viendo, queda en evidencia, digo, con la caída abrupta de las reservas? No, hay un montón de rumores y conjeturas. Haciendo algo concreto, no. La única medida de fondo es recuperar la confianza y aumentar el comercio exterior y fomentar la inversión extranjera. Así que no hay medidas de fondo. Después, si cerrás un poco más la canilla y ponés más cepos y más trabas, bueno, puede ser, pero no interrumpe el proceso que es de caída constante, regular de la reserva, ¿no? Hay expectativas sobre si va a haber cambios Sí. ahora que la presidenta reingresa a su trabajo, a ejercer normalmente la presidencia. ¿Vos crees que va a haber cambios? Yo creo que las expectativas son exageradas, porque primero hay un tema que no conocemos, que es el nivel de dedicación de Cristina Kirchner en las próximas semanas. Ella tiene un sinnúmero de temas demorados arriba del escritorio. No sé si para ella la prioridad es ocuparse de la economía y las reservas, o si tiene temas más de índole política, de reconstrucción de la coalición gobernante, de ganar espacios, ocuparse del tema de la provincia de Buenos Aires, que quizás ella cree que son prioritarios. Después, yo imagino que para la Presidenta de la Nación, la visión de la marcha de la economía no es tan crítica como para quienes estamos en espacios opositores. Entonces, ella tiene, mal o bien, un tercio de la población, un 30% que la ha respaldado, y probablemente la interpretación que ella haga es que aquello que le había servido hasta ahora no lo tiene que cambiar drásticamente. Entonces, yo no veo un escenario de cambios enormes. Después, algunas medidas puntuales, se está hablando mucho de un dólar turístico, Sí. bueno, puede ser que haya algo de eso. Bueno, y además con esta consulta del Banco Central hacia los bancos por el posible desdoblamiento cambiario, ¿no? Por los sistemas operativos, si se lo permitían hacer, Sí. que generó también expectativa. Claro, pero Cristina Kirchner en persona, yo la escuché, creo que fue en Tecnópolis, unos pocos días antes de su reposo médico, defendiendo el actual esquema cambiario y defendiendo que hubiera un acceso para el turismo a un dólar barato, digamos, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ella no se va a apurar. Ahora, si sucede un desdoblamiento de algún tipo, bueno, es algo que hace un año y medio se viene diciendo, que Kicillof lo pregona y demás, bueno, puede ocurrir, pero no veo que sea un cambio así de tendencia. Es decir, los motivos por los cuales los dólares están yendo de a poco van a seguir. Puede ser que se disminuya el ritmo, lo cual no es secundario. Es decir, digamos, que la caída de reserva sea menos importante, la verdad que es una buena señal para la economía, porque te da un horizonte de año y medio vista, ¿no? Hoy la pregunta en el fondo de todo el mundo es si esta discrepancia en una serie de variables económicas te aguanta hasta el 2015. Es decir, básicamente, si el gobierno nacional la realidad lo va a obligar a tomar medidas fuertes en el 2014 o 2015, o si le pasa la pelota al siguiente gobierno. Esa es la gran duda política y económica de la Argentina. ¿Y qué pasa con la Argentina en el mundo? Leí una columna muy crítica que publicaste en el diario Clarín hace creo que una semana sobre cuestionando la discrecionalidad en los pagos de los fondos que estaban en juicio, en reclamo con la Argentina, de los fondos que el gobierno llama fondos buitres. ¿Por qué crees que se produce esa discrecionalidad? Y si puedes explicarnos un poco cuál es esa controversia que vos criticaste. Argentina tiene un stock de entre 30 y 40 juicios en tribunales arbitrales, la mayoría en el CIADI, que es un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial. Son juicios de las empresas que sienten que fueron perjudicadas por el Estado Nacional con la especificación asimétrica y todas las medidas de la crisis del 2001-2003. La forma que se salió de la crisis obviamente no fue neutral, hubo ganadores y perdedores, ¿no? Hubo gente que al especificarse
se benefició y hubo gente y compañías que se perjudicaron. Muchas de esas hicieron juicios, y esos juicios Argentina los fue vulgarmente bicicleteando. Bueno, después de 10 años, obviamente hay unas cuantas sentencias en contra. Y sorpresivamente, hace unos 40 días, el Estado argentino pagó unos 500 millones de dólares. 40 días decís. 40 días atrás, Sí. un 18 de octubre creo que fue, Sí. o sea que un mes atrás, se pagaron unos 500 millones de dólares en sentencias. Si el argumento era, bueno, miren, esto es un país serio, que cuando tiene un juicio y lo perdió ya no hay ninguna instancia más que apelar porque agotamos toda, finalmente lo pagamos, porque son compromisos internacionales, eso es algo defendible, es una política que se entiende. Sí. ¿Cómo? No lo compartiría, también sería una política de decir no pago nada ni a una punta de pistola. El tema es que acá no se explicó por qué se pagó estos juicios y no otros juicios. Y lo sospechoso es que 4 de estos 5 juicios no cobran los que iniciaron el juicio, sino unos fondos que no se saben los dueños, que los compraron los derechos unos pocos días, unas pocas semanas antes. Entonces eso es muy extraño. Tiene olor a negociación, a negociación. Bueno, a negociado más que a negociación. Yo lo que planteo es que si alguien no explica transparentemente cuál es el criterio, uno tiene que pensar que el criterio es inconfesable, es decir, que hay un curro atrás, porque si no, Claro, no se o entiende. sea, a ver, el que compró los bonos en principio y el que accionó contra la justicia al ver la situación adversa en la que la Argentina seguía insistiendo en no pagar, vendió a precios más baratos de lo que estaba reclamando en la justicia esos bonos a otros fondos. Sí, Esos fondos fueron los que cobraron. Exactamente, y no los primeros. Pero no eran bonos, no estamos hablando como el caso de Griesa, de deuda externa. Estamos hablando de las empresas que eran dueñas, por ejemplo, de la vieja Azurix, que era la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires, una empresa de Tucumán, las empresas de transmisión eléctrica. Empresas en quiebra. Claro. No, son los viejos accionistas de las empresas privatizadas que perdieron las empresas o su empresa pasó a valer mucho menos porque se especificó la tarifa y dijeron, bueno, vos me jorobaste, listo, ahora te hago juicio. Después de 10 años ganaron los juicios y en vez de cobrar ellos, le venden el juicio a otro y ese otro cobra con descuento, pero una cifra que supongo que es 3 o 4 veces la que pagaron para comprar el juicio. Entonces, esa enorme diferencia de precio es la que lleva a todo tipo de sospecha. Y todavía Argentina enfrenta un stock de unos 15.000 millones de dólares en juicio. Esto es una especie de deuda externa no blanqueada. Cuando ves la cifra de deuda externa no está. Pero son juicios que, nos gusta o no, algún día, si se pierden, algún juicio se gana, no es que se pierden todos. Pero cuando se pierden, si no los pagás, tenés una serie de contratiempos internacionales complicados. Se suma a esto el juicio de Repsol, que es como otra raza eso, ¿no? Porque es un tema mucho más reciente. El Repsol inició un juicio hace muy pocos días, que se dice que el reclamo de ellos es de unos 10.000 millones de dólares, pero que el juicio lo armaron por más plata. Bueno, es una cosa que nos va a perseguir a los argentinos mucho tiempo. O sea, ¿crees que este gobierno va a dejar una pesada herencia también en ese sentido? Deja hoy está dejando más de 20.000 millones de dólares de juicios, muchos perdidos, que es una suerte de deuda externa no blanqueada. ¿Cuál es la perspectiva que ves de acá los próximos 2 años para un empresario, un trabajador, alguien que nos esté escuchando y que sin que nosotros hayamos dicho, porque no las sabemos, no las anuncia ni el gobierno, cuáles pueden ser las medidas, o vos decías, mi perspectiva es que no va a haber grandes cambios, ¿qué es los síntomas que va ya registrando la economía? Mira, es una economía que casi no crece, se discute si va a crecer el 2, algo o 0, pero lo poco que sea no genera mucho empleo privado. Entonces es una economía con más tensiones. Por otro lado, nadie espera un cataclismo, nadie está hablando de un 2001, pero una economía con fiebre, ¿viste? Con problemas. O sea, el tema del empleo, del detenimiento en la creación de puestos de trabajo y ya también las suspensiones en algunos sectores, es como el síntoma que más puede, por supuesto, repercutir en la gente, ¿no? Sí, y las economías regionales. Vos tenés sectores, el vino, vitivinícola, el olivar, bueno, una serie de frutícola, estos sectores que le subieron los costos por la inflación y porque venden a $1 que a veces, porque el mundo, digamos, el precio de la manzana o de la uva no subió, no pueden trasladarlo a precio de exportación. Entonces estás viendo dificultades de producción, suspensiones, caída en el empleo formal. Y eso también explica parte de los resultados electorales en provincias donde el oficialismo tradicionalmente ganaba cómodo. La minería, por ejemplo, también está muy parada. Entonces hay sectores puntuales que están bastante mal y la economía en general no está tan mal.
Se habló durante este fin de semana acerca de cómo incidiría la reforma del código, que en un ratito vamos a estar hablando acerca de eso, sobre las demandas que pueda ejercer una persona al Estado. Todos estos juicios de los que hablábamos anteriormente son en tribunales internacionales, pero ¿puede afectar a los juicios que hay contra el Estado por incumplimiento de pago, etcétera, o claro. son todos en tribunales internacionales? No, este stock de juicio es normalmente jurisdicción extranjera pactada por contrato y ley extranjera, pero donde tengas nuevas situaciones te puede afectar. Por ejemplo, un accidente ferroviario, se va a plantear esta defensa. A mi juicio, es muy probable que la justicia no considere constitucional una limitación de responsabilidad amplia o general del Estado. Una cosa que el Estado regule y vos tengas que seguir un procedimiento y que no sea como un viva la pepa fácil de cobrarle al Estado. Otra cosa que el Estado sea impune y no responda por los daños que ocasione. Yo creo que esto a esta altura de la civilización no se admite y me parece que la justicia no va a aceptar una reforma legislativa de esas características, que dicho sea de paso no estaba en el proyecto original de los juristas, Lorenzetti y Hayton de Nolasco a la cabeza, trabajaron, ¿no? Son cambios que introdujo el gobierno en los últimos meses. Así que creo que la parte más polémica, junto con una modificación del concepto de derecho de propiedad, que también hay que ver qué quiere decir, se habló de la función social. Toda esta cosa hay que ver la letra chica, cómo queda al final, ¿no? La reglamentación. Por último, recién estaba nuestro compañero Lucas Morando hablando acerca del mercado inmobiliario, sobre lo difícil que es acceder a una vivienda, y siempre que viene alguien del Banco Central preguntamos, ¿tienen líneas de crédito hipotecario para un laburante que quiere comprar su primera vivienda, su departamento? ¿Siguen existiendo? ¿Cómo se hace? No, el Banco Ciudad es el banco más agresivo en hipotecas. Tenemos un tercio de nuestros préstamos son hipotecarios y tenemos tanto una línea general, la tasa variable o fija para los sectores más caros de la ciudad, como una tasa fija en la zona sur al 16%, en la zona sur de la capital federal, y dos programas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que son hasta más accesibles, pero que tenés que salir asignado por scoring, porque las necesidades sociales obviamente superan la oferta nuestra, sobre todo desde que nos quitaron los depósitos judiciales, ¿no? Así que lo que le digo a la audiencia, que se acerque al Banco Ciudad, puede incluso pedir turno por internet, así que no tiene por qué hacer cola a una sucursal bancaria, y trate de encontrar... ¿Tienen sucursales también en el conurbano también? En el conurbano, o sea, no es solamente de la ciudad, sino también de algunos distritos aledaños, ¿no? El Banco Ciudad hoy es un banco metropolitano, digamos, un banco de 13 sucursales en el conurbano, incluso 2 en la Ciudad de La Plata, y bueno, la gran red está en la capital federal. Pero más o menos un tercio de las hipotecas que colocamos las hacemos en el Gran Buenos Aires. Bien. Juan, muchísimas gracias por haber venido en Infobae.